Salmo 91. Salmo 91. Así dice el Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y del dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Hermanos, estamos frente a uno de los salmos más hermosos, literalmente hablando, y también uno de los más populares dentro de la cristiandad. Incluso muchas personas, aún no creyentes, han escuchado al menos una parte de este hermoso salmo. Sin embargo, también es uno de los salmos menos aplicados en la vida del creyente. Hermanos, en esta noche no pretendo traer algo novedoso, no pretendo exponer ni predicar algo de lo cual ya se ha predicado no sé cuántas veces. A través de este salmo se han compuesto hermosas canciones como la que acabamos de cantar, se han escrito innumerables libros, predicaciones por cientos a través de este hermoso salmo y predicado por muchos hombres mucho más dotados y mucho más preparados de lo que soy yo. Así que esta noche seguramente muchos de ustedes van a escuchar lo que ya han escuchado en otras ocasiones, pero de eso se trata el aprendizaje, y Dios nos trata a través de ello, la repetición, la repetición y la repetición. El Salmo 91 no se conoce exactamente el autor. Si se dieron cuenta, el Salmo no contiene un título. Es difícil identificar el autor humano movido por el Espíritu Santo para que escribiera sus palabras inspiradas. No sabemos exactamente quién es. La tradición dice de que probablemente le pertenece a Moisés. Algunos dicen que a David, pero se inclinan mayormente a Moisés, quien es el autor del Salmo 90 que se enseñó la semana pasada. Si nos enfocamos en que fue Moisés, entonces podemos tener varios elementos del por qué el Salmo trata en ciertas circunstancias, como las vamos a ver enseguida. Pero para eso también es necesario conocer el contexto. Vemos allí en el Salmo de que quien lo escribió conocía perfectamente las condiciones de un desierto, conocía las condiciones en una batalla, conocía las condiciones de una enfermedad. Todo ello trata el salmista y desarrolla allí en este cántico tan hermoso, el cual ha servido como sustento para el pueblo del Señor durante muchos años.
y estoy seguro de que hoy también será alimento y sustento para nuestras almas en el día de hoy y hasta que el Señor Jesucristo regrese. El tema principal del Salmo tiene que ver con la confianza y la seguridad que el salmista está transmitiendo allí, no en él ni en sus fuerzas, sino bajo la sombra del Altísimo Dios omnipotente. El título que le hemos dado a la enseñanza es Seguros bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo tiene una división característica o típica de la poesía hebrea, así que es fácil encontrar la división allí en el Salmo. Lo primero que hace es exaltar al Dios, el Altísimo Dios. Lo segundo es que relata las obras de ese Dios omnipotente. Y al final se ratifica, Dios mismo ratifica de que todo el sustento, la seguridad, la confianza depende única y exclusivamente de Él. Así que el salmista inicia en el versículo 1 dando una exclamación, una declaración de lo que Él sabe, conoce y confía de Dios. Versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amados, solo con este versículo tendríamos para dar un sermón de 3-4 horas. Hay tanta profundidad en lo que está declarando el salmista aquí que nos demoraríamos mucho tiempo para escudriñarlo todo. Sin embargo, aquí claramente nos deja ver el salmista que no está dando una característica particular de alguien. Él no está diciendo el judío, el gentil, el griego. Él está simplemente dejando una puerta abierta para una posición lógicamente del creyente, pero sacando y excluyendo su linaje, su posición económica. El que habita, cualquiera que tome la decisión de habitar, y miren allí esa palabra, habitar bajo el abrigo del Altísimo, inmediatamente se pone y lleva nuestra mente a ese Dios que sobrepasa todo, altísimo, omnipotente, todopoderoso. Es el que está mostrando el salmista que cubre y da protección y da seguridad. Pero para eso, para sentir esa seguridad, es indispensable tener una intimidad. Miren allí las palabras, habita bajo el abrigo. Es como si se estuviera metiendo debajo de la manta del Dios altísimo y omnipotente. Es tan cercano a ese Dios, mora bajo la sombra. Y para que algo cubra o me cubra en la sombra o nos cubra en la sombra, se necesita estar cercano. Nosotros no podemos estar ajenos, alejados de ese objeto que produce la sombra. Y eso es lo que está transmitiendo allí el salmista, una cercanía a ese Dios, la cual le da seguridad y confianza. Seguridad y confianza. El que habita al abrigo del Altísimo morará. No es que va de paso, no, permanece allí. No es que se cubre mientras el sol pasa, no, permanece allí, morará, vivirá, permanecerá al lado del Altísimo omnipotente, Dios todopoderoso. Ese es el Dios en el cual confía el salmista, y confía en Él tanto porque lo conoce, sabe que es el Dios único y verdadero. Y miren el atributo que el salmista resalta acá: omnipotente, todopoderoso. Amados, no sé si alcanzan a dimensionar solo en este versículo al lado de quién está el salmista, al lado de quién, en la presencia de quién el salmista se siente seguro. Él no está bajo la sombra
de un simple mortal, bajo la sombra de un gobernante, no, está bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y es por eso, esa confianza y ese conocimiento que él tiene de ese Dios, que le permite decir en versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Miren, es un Dios no lejano, es un Dios cercano, es un Dios al cual él siente la cercanía y la intimidad, que simplemente no le llama Dios o el Dios, sino mi Dios. Él sabe que le pertenece, él sabe que él le pertenece a Dios y que ese Dios le pertenece a él, en quien confiaré. Hay una declaración al final de ese versículo contundente: ¿en quién confiaré? ¿En quién más confiaré? Es la pregunta, en nadie más. ¿En quién más se puede confiar? Si solo Dios es omnipotente, Dios todopoderoso. Y esa confianza él no solamente la adquirió con el conocimiento, sino a través de la experiencia que ese mismo Dios le permitió vivir y padecer. Y eso es lo que va a desarrollar en los versículos siguientes hasta el versículo 14. Cómo Dios, el Dios en el que él confía, el Dios que él conoce, lo ha protegido, lo ha sostenido en medio de las enfermedades, en medio de la guerra, en medio de las fieras que seguramente tuvo que enfrentar en un desierto oscuro y frío. Y allí es donde comienza a relatar las obras de ese Dios omnipotente. Pero observen algo aquí: él no simplemente está contando una historia, contando un testimonio, sino que está invitando. Lo hace en segunda persona porque está haciendo una exclamación del testimonio de lo que ha vivido con ese Dios íntimo y cómo ese Dios íntimo lo ha sostenido durante todas y cada una de esas circunstancias. Da un testimonio que alienta a las otras personas. Él les está diciendo: yo creo en este Dios altísimo, omnipotente. Te invito a que creas también de la misma forma en ese mismo Dios. Miren cómo arranca el versículo 3. Él te librará del lazo cazador. Ya no está en primera persona, pasa a la segunda persona. Él te librará. Es una seguridad, te estoy dando testimonio porque en mí lo hizo. Ahora yo puedo garantizarte que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y aquí hay una clara imagen de la iglesia del Señor, compuesta por rebaños, un rebaño de ovejas que está al acecho de ese lazo del cazador, de esa peste que llega en medio del rebaño y acaba con todo el rebaño. Y aquí el salmista le está diciendo: Dios te librará de ello, tanto del destructor, del cazador, como de cualquier peste que pueda acabar con el rebaño. Versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me imagino al salmista con esa visión de un ave, cual madre, cual gallina, cual águila, en el desierto, cuidando a sus polluelos, y todos sus polluelos aquí alrededor de ella, y ella con sus alas, cuidándolos y protegiéndolos. Estoy seguro de que el salmista observó ese comportamiento de ese animal, frágil para nosotros, pero protector con sus polluelos. Así se sentía él, y por eso él decía: es con tus alas, dentro de tus alas estarás seguro. Pasa luego al contexto de la guerra. Escudo y adarga es su verdad, y allí nos deja claramente ver de que Dios es totalmente un escudo, es la armadura. Ese escudo es un escudo que cubre casi todo el cuerpo. Está en el ámbito de la batalla, y allí en la batalla los soldados tienen un escudo que los cubre casi por completo, pero adicional a eso tienen un escudo más pequeño. Eso es lo que significa adarga, un escudo más pequeño, el cual les permite al soldado moverse en medio de la batalla
y soportar cualquier ataque del enemigo. Versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Continúa en el contexto de la batalla. De noche es donde aprovechaban los enemigos para atacar y cogerlos desprevenidos y atacar al pueblo que iban a atacar, a los soldados que estaban allí descansando. Y solamente imagínense, hermanos, un desierto, una oscuridad absoluta, porque recuerden que estamos en la época donde no hay energía, donde las antorchas no duran toda la noche y la oscuridad es plena, en pleno desierto. El enemigo acecha, ataca, pero no solamente de noche, sino también de día. De día lanzan sus flechas, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad vuelve a la parte de la enfermedad, ni mortandad en medio del día destruya. Continúa en la batalla: caerán al lado 1000 y a 10.000 a mi diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto es un contexto totalmente de guerra, donde el que descansa en el Omnipotente entiende que aunque está en medio de una batalla, Él no es el que está librando la batalla. Quien la libra es Dios. Y Dios prometió protegerlo, y Dios lo protege. El salmista estaba seguro de ello. Sintió la seguridad en medio de la guerra y de la batalla de ese Dios en el cual él descansa y confía. Pero no es solamente la batalla, sino de que el mismo Dios le asegura la victoria. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa de los impíos? Destrucción, destrucción total. Es tan misericordioso Dios de que le muestra que su esfuerzo en medio de la batalla no es una labor perdida o en vana, sino que obtiene la victoria que el mismo Dios le da. Ahora observemos a partir del versículo 9 cómo el salmista se comienza a relacionar con el que le está compartiendo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Amados, si este salmo verdaderamente lo escribió Moisés, estoy seguro de que Moisés, cuando escribió esta frase, estaba pensando en el tabernáculo y estaba pensando en ese éxodo cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud egipcio, cuando Dios envía esa 10ª plaga, donde todos los primogénitos murieron de los que no estaban en sus casas, marcados con la sangre del cordero en su dintel. Esa era la visión que muy seguramente Moisés tenía allí. Y el tabernáculo en el cual la presencia santa de Dios en medio del desierto se hacía plenamente visible, poderosamente sentían ellos el poder de Dios allí en el tabernáculo. Moisés tenía eso en mente: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué certeza, ¿verdad? Qué certeza tenía el salmista al conocer toda la dinámica, toda la obra de Dios en su protección y seguridad para exclamar todo esto. Versículo 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, actualmente hemos perdido la percepción, el enfoque de estos seres angelicales, de estos seres celestiales que están al servicio de Dios
para lo que Él determine que deban hacer. Creemos que los ángeles o no existen o no pueden hacer nada o no hacen nada. Y esa percepción la hemos perdido por tanta mala información y mala interpretación que se ha dado actualmente acerca de la función y del servicio que estos seres tienen para Dios. Ellos están al servicio de Dios. Siempre han estado y nunca cesarán de estar. Nosotros debemos creer que ellos están para proteger conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus propósitos. No manipulamos la voluntad de Dios ni los manipulamos a ellos, no, pero que están y que sirven a Dios y a su iglesia es lo que la palabra de Dios nos dice. El salmista estaba seguro de ello, por eso lo relata. Sobre el león y el áspid pisarás. Ya aquí se traslada al contexto de esas fieras que se encontraban en el desierto, de esos animales depredadores que atacaban a las personas o entre ellos mismos. Y aquí el salmista dice: sobre esas fieras, el león, la serpiente, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y aquí quiero aclarar que el tema de dragón simplemente se refiere a un reptil que lleva por nombre dragón, no es los dragones fantásticos y imaginarios que nos muestran en el cine, no, es un reptil, un animal grande que lleva nombre de dragón, cuya saliva es totalmente venenosa y mortal. Sobre esos animales, sobre esos depredadores, Dios también le dio victoria, y sobre esa victoria exclama de esa manera: sobre el león. Solamente imagínense una persona encima de un león, la figura de un pie sobre la cabeza de un león, la figura del pie del hombre sobre una serpiente, hollando, pisoteando al cachorro del león y a un dragón. Amados, a veces este salmo nos parece tan grande y tan maravilloso que creemos que no es real lo que Dios está prometiendo y haciendo allí. Lo vemos tan grande que acudimos al dicho popular que de eso tan bueno no dan tanto. Y la verdad, hermanos, es que si Dios lo dice, de eso tan bueno Él sí da. Él es nuestro Dios, Él es nuestro protector. El salmista así lo sentía y por eso lo exclamaba. Y eso tampoco significa de que sobre el creyente no va a llegar ningún mal. No, esto no es lo que quiere decir el salmista acá. Él lo que quiere decir es que en medio de todas esas circunstancias, Jehová, su Señor, lo libró, lo protegió, lo cuidó y lo soportó mientras pasaba la prueba. Y en su determinado tiempo, Dios lo sacó de allí. Pero todo depende de Dios. Pero es nuestra confianza en Él la que nos asegura y nos sostiene en medio de la prueba de que Él está bajo el control de todo. Recuerden, es el Altísimo, Dios omnipotente, todopoderoso. Me dirás, hermano, eso en la teoría es muy fácil, la práctica difícil, ¿verdad? Y la verdad es cierta, mi hermano, es reflexionar de esa manera es válido, la práctica es difícil. Pero ustedes creen que quien escribió este salmo hermoso, poderoso, era un hombre superdotado. No, hermanos, si realmente era Moisés, vemos a través de la palabra de Dios de que Moisés era un hombre frágil, temeroso, un hombre con las mismas pasiones, tentaciones y debilidades que tú y yo. La única diferencia del autor humano de este salmo, la única diferencia es que él tenía claro quién era su Dios. No es suficiente creer en Dios,
es necesario creerle a Dios. Y ahí hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Porque saben, hermanos, la confianza que este hombre tenía es ratificada por el mismo Dios. Versículo 14. Ahora aquí ya el diálogo pasa de una segunda persona a la tercera persona, y es la más importante. Dios mismo dando testimonio de esa seguridad. Por cuanto en mí has puesto tu amor. Ya aquí es Dios el que está hablando. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amados, no es solamente el testimonio del salmista, es Dios mismo ratificando que Él es nuestro protector, que Él es nuestra seguridad y que Él es el que tiene control de todo, aún de las circunstancias más difíciles: leones, fieras, enfermedades, pestes, escasez, guerras. Aún en medio de cada una de ellas, Dios está presente y Dios tiene el control. Ahora, ¿por qué Dios asegura esto en estos últimos 3 versículos? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Es porque este hombre es muy bueno? ¿Es porque el salmista es muy bueno y por eso Dios le va a cumplir con todas esas promesas? La respuesta es: no es por el salmista, es por Cristo, únicamente y exclusivamente por Cristo. Hermanos, nosotros nos quedamos muchas veces con este Salmo 91, e incluso en muchas casas abiertas allí, la Biblia abierta en este Salmo, sin entender la grandeza del Dios que ha prometido y sin llevar a la práctica lo que Él nos ha dicho. Y es precisamente porque este salmo es un salmo no solamente para la iglesia como fortaleza, sino que es un salmo totalmente mesiánico. El salmo es aplicado, confirmado, asegurado y cumplido en Cristo. Solo en Cristo. Cristo es el que habita permanentemente bajo la sombra del Altísimo. Y es en Cristo en que se cumplen todas estas promesas. Cuando leemos el Salmo y pensamos en Cristo, vemos que en Cristo se cumplió todo. Dios lo protegió en medio de su ministerio. Es más, es el texto, uno de los versículos que utiliza Satanás antes de que el Señor iniciara su ministerio terrenal para tentarlo. Qué osadía, qué descaro del mismo Satanás utilizar su propia palabra para tentar al propio Dios. Pretendía de que todo esto se cumpliera antes de tiempo, pero todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Observemos desde el versículo 11, por favor. Pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Acaso el Señor, acaso Dios Padre no envió a los ángeles? ¿No habían ángeles protegiéndolo y custodiándolo? ¿Recuerdan Mateo capítulo 4, versículo 6, la tentación del Señor Jesucristo? Y luego en el versículo 11, cuando pasa la tentación, ¿qué dice el texto? Los ángeles descendieron y le sirvieron. Se cumplió esta promesa allí. Fue cubierto, fue protegido por los ángeles. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor en todo su ministerio fue protegido. Y miren esta parte: sobre el león y el áspid pisarás. ¿Esto no les recuerda a Génesis 3:15? La promesa de salvación, el primer anuncio del Evangelio, Génesis 3:15.
¿Acaso Cristo no pisoteó la cabeza de la serpiente? Es en Él en que se cumple esto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿quién amó perfectamente al Padre sino Cristo? Solo Él, solo Él. Por eso yo también lo libraré, le pondré en alto. ¿Quién está sobre todo? ¿Quién sostiene todo? Solo Cristo. Por cuanto ha conocido mi nombre, el mismo Señor dijo que Él conocía al Padre, y nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo. Y quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Él es el que lo conoce, Él conoce su nombre, Él es el nombre sobre todo nombre. Me invocará y yo le responderé. Hasta el último momento en la cruz, siempre el Padre estuvo pendiente del Hijo. Aun cuando Él exclamó: ¿por qué me habéis abandonado?, el Padre nunca lo abandonó, siempre estuvo allí, nunca lo abandonó, siempre le respondió. Cada oración que el Hijo levantó al Padre fue dada una respuesta por parte del Padre. Con Él estaré yo en la angustia y le libraré y le glorificaré. ¿Quién tiene más gloria que Cristo? Nadie. Él es glorioso en todos los sentidos. Los saciaré de larga vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Solo nuestro Cristo. Y le mostraré mi salvación. Él es la fuente de nuestra salvación. El salmista confiaba en Jehová, confiaba en su Dios, porque Él cumpliría, y Él cumplió. Todo esto se cumplió en Cristo, y nosotros recibimos ese cumplimiento en Cristo. Si estamos unidos a Cristo, entonces la protección, nuestra seguridad, nuestra confianza está en Él mismo. Apartados de Él, nada podemos hacer. Y cuando llega una tormenta, cuando llega una situación difícil, lo único que podemos decir y clamar es que todo es para nuestro bien, porque Dios, el omnipotente, tiene el control de todo. Hermanos, quisiera preguntarles para terminar: ¿dónde está tu morada hoy? ¿Dónde moras? ¿Dónde está tu confianza? Recuerden cómo inicia el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Estás habitando al abrigo del Altísimo? ¿Sientes su calor protector? ¿Moras bajo su sombra del Omnipotente? ¿Dónde está tu morada? ¿Dónde habitas? Si no es en Cristo, tú no tienes confianza. Tu vida cristiana, aún sabiendo y entendiendo que Dios murió, entregó su vida por ti, aún entendiendo todas esas cosas, si tú no lo llevas a la práctica, si tú no ejercitas la fe en ese Dios de la salvación, en el Dios omnipotente, tu vida será una vida de incertidumbre. Y Dios, a través de este salmo, nos dice que Él es tu seguridad. No basta con creer en Dios. La misma palabra de Dios dice que los mismos demonios creen en Él. No basta con creer en Dios. Debes creerle a lo que Él dice en su palabra. Y el llamado hoy que nos hace el Señor a través de este hermoso salmo es: ¿sabes que Él te librará? ¿Sabes que Él te cubrirá? ¿Sabes que estarás seguro en Él? ¿Sabes que en Él no hay temores y que tus temores serán ahuyentados cuando confías en lo que Él ha prometido, en lo que Él ya ha hecho por ti?
¿Sabes y reconoces que tus enemigos caerán tarde que temprano? Porque Él los hará caer. Y verás tu recompensa, no solamente viendo a los enemigos de Dios caer, sino tú siendo glorificado al final de los tiempos en Cristo Jesús. Porque esa es nuestra mayor esperanza. Todo esto nos sirve y nos ayuda a caminar el desierto que muy seguramente Moisés caminó con el resto del pueblo de Israel. Esto nos ayuda a caminar el desierto, pero nuestra morada, nuestra sombra no es aquí. Nuestra morada eterna, nuestra sombra eterna es cuando Él nos lleve a su presencia, cuando Él regrese y cuando toda su iglesia esté glorificada por toda la eternidad. Le daré larga vida, larga vida. Esa promesa es para nosotros, larga vida. En nosotros Él extendió eternamente su misericordia. Extendió eternamente su misericordia. ¿Sabías eso, mi amado? Ese es el Dios, ese es tu Dios, ese es nuestro Dios altísimo y omnipotente. Amigo que me escuchas hoy, tú no estás bajo la sombra del omnipotente, sino bajo la oscuridad de tus pecados. Y allí no hay seguridad alguna. Por el contrario, su sombra protectora no te cubre. Lo que está encima de ti es la ira santa y justa de Él. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día para que cambies de la oscuridad a la luz, de la inseguridad en la que vives por tus pecados, a la seguridad amorosa y misericordiosa del Dios de la salvación. Ven, arrepiéntete de todos tus pecados y mora con nosotros bajo la sombra del Omnipotente. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia y amor. Gracias por este hermoso salmo. Un salmo que nos llena de energía, nos llena de fortaleza, nos llena de esperanza, fortalece nuestra fe, así como la tenía el salmista, confiado y esperanzado solamente en ti. En tu pueblo, Señor, en tu pueblo hoy hay muchos hermanos debilitados en su fe, sin esperanza, débiles, temerosos, sin fuerzas. Señor, hoy te rogamos que apliques esta palabra llena de esperanza en cada uno de estos corazones, para que sean revitalizados, para que su fe y su esperanza sea fortalecida, no en las circunstancias, no en sus fuerzas, sino en el Dios altísimo y omnipotente, como lo eres tú, nuestro Dios. A ti la gloria, Señor, a ti la honra por siempre. Nuestra esperanza y confianza está en que tú has cumplido siempre lo que has prometido, y una evidencia clara de ello es todo lo que cumpliste en nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Por Él y para Él vivimos. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa esperanza, con su poder, con su amor y con su misericordia. Llévanos, Señor, a descansar siempre en quién eres tú y en tus obras maravillosas. La gloria, la honra, Señor, para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.